Estamos en el Museo de Antropología e Historia para hablar sobre el tema de Mesoamérica en el periodo preclásico, posclásico y clásico. Esta es nuestra exposición. Vamos a hacer una serie de preguntas a personas que también vinieron a visitar el museo, para ver cuánto saben sobre nuestra historia. Bueno, ¿cómo te llamas? Manuel, ¿Cuántos años tienes? 17, ¿Y en qué estás estudiando? tercer semestre de prepa. Ok, bueno, ya oíste y te voy a hacer unas preguntas. ¿En cuántos periodos se divide Mesoamérica? En 3. ¿Cuáles son? Clásico, posclásico y preclásico. ¿Sabes cuáles 3 culturas de Mesoamérica? La zapoteca, la maya, la tota. ¿Cuál es la base de la economía en las culturas mesoamericanas? ¿La agricultura? Gracias. Bueno, amigos, aquí estamos con una familia y ahora les vamos a hacer otras preguntas. ¿Su nombre? Luis, Maite. Mayra. Erika. Bueno. ¿Alguno de ustedes sabe en qué años se desarrolló el periodo posclásico? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, este periodo se desarrolló del año 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿saben más o menos ya con esta información en qué siglo fue el término de este periodo y algún suceso que haya podido marcar este final? Del 900 al que me dijiste, 1500, Al ¿verdad? 1521 Sería siglo qué, ¿2, 3? Sí, más o menos. Como el 3, yo creo. más o menos. ¿Y qué marcó el final? Ajá, algún suceso que haya marcado el final de este. No, la verdad no, ni idea. ¿No? Supongo que la conquista, ¿no? La conquista sí. La llegada de los españoles. Exacto, ajá. Fue más o menos hacia la década del siglo XVI con la llegada de los españoles. Ok, otra, ¿saben qué culturas florecieron en este periodo? Bueno, ¿me pueden nombrar algunas culturas que hayan Cuando ya florecido? estaban los aztecas acá, Ajá, bueno, antes de todo esto, Antes, pues, antes de estaba- la conquista, las culturas que se desarrollaron. estaba la maya, la olmeca, la mexica, teotihuacana, la azteca. Ok. Bueno, ¿usted sabe por qué se finalizó el periodo posclásico con qué hecho? El periodo posclásico se finalizó en el tiempo de la conquista de España y el hecho fue que éramos una cultura grande, que éramos una cultura unida. El gran Tlatoani tenía unos soldados, estoy hablando del 300 antes de Cristo, tenía unos soldados que les llamaba Misli. Esos soldados defendían la tierra, pero lo más importante es que tenía empresarios que iban de embajadores al comercio a otros pueblos y fortalecía su imperio por medio no solo de la dominación, porque al dominar algo, si recuerdan, la Gran Tenochtitlán y Teotihuacán murieron y desaparecieron por una simple razón, jóvenes. Murieron y desaparecieron por la razón que se quedaron sin suministros, sin comida, sin agua. Todo es posible lograrlo, pero no es posible lograrlo sin comida ni agua. Podemos ser muy bravos, podemos ser muy fuertes, muy honorables, muy responsables, muy bragados, muy de todo. Pero a la hora que nos quedemos sin suministros, morimos y abandonamos las grandes ciudades, que fue lo que ocurrió, y emigramos a otra parte. Muchas gracias. Es todo lo que necesitamos. Para nuestros verdaderos pueblos otomí manaléguas, lo más importante no era el oro. Ellos se lo daban a los españoles. Venimos por lo más importante que tienen y les dieron maíz. Sí. Bueno, pues ahí está. No queremos el oro. Sí, hombre, llévense ese metal, llévense esa porquería de aquí. Eso es lo que quieren. Pero dejen a mi pueblo en paz. Y no lo dejaron. Lo sometieron. El poder, el cínico. Y les voy a dar una frase de un gran amigo mío, un pensador muy grande. El cínico utiliza el poder para someter, para controlar, para tener sometimiento y obedecimiento. Y eso no hace crecer un pueblo. Nuestros fundadores creían en el conocimiento.
participaban a sus jóvenes de ese conocimiento para que crecieran, para que amaran su patria y para que pudieran crecer, para que pudieran ser alguien. Entonces, básicamente, regresando a su pregunta, lo que tenían más importante, la nación, era su gente, todos ustedes que son nuestra gente, todos somos hijos de la raza Miski. Todos somos hermanos. Si nos compartiéramos y conviviéramos como hermanos, si nos fortaleciéramos, no solo entre México, es que México y los de aquí, solo lo que sabemos aquí. Con toda Latinoamérica no estarían sometiéndonos pueblos más grandes a este país. ¿Qué tenemos que hacer en este momento para cambiar? Comercio, esos comerciantes que usaba el gran Tlatoani para negociar con otros pueblos y para ampliar su imperio, eso es lo que teníamos que estar haciendo hoy en día. Qué gran lección del año 300 antes de Cristo. Hagámosla ahora, fortalezcámonos, volvámonos una comunidad, una manada, un espacio en el que nos ayudemos unos a otros en vez de que el que sabe más vamos a apachurrarlo y hacerlo pedazos. ¿Por qué? Porque nos hace ver mal a todos. No, señores, vamos a compartir ese conocimiento con los que no lo tienen para que de ahí se suban en los hombros del que sabe y crezcan. Se convierta en una nación grande, en una nación en la que queremos vivir de paz social, de mucho comercio, de mucho alimento, que crezca y en vez de estar comprando a otros, vamos a ver si mejor nos compran ellos a nosotros. En este momento se está negociando en el mundo algo. Está un funcionario importante de nuestro país en Washington. Está negociando el si vamos a seguir comprando el maíz que nosotros inventamos y producíamos a este país. Lo que sigue, jóvenes, es que en vez de comprar ese maíz a uno más grande, hay que voltear a nuestros hermanos latinoamericanos, negociar con ellos, consentirlos, aperturarnos y dejarnos de tonterías y pleitos entre nosotros mismos aquí adentro y convertirnos en hermanos reales, fortalecernos y crecer, volver a ser un imperio que nos lleve al éxito. Bueno, la persona que nos brindó esta información fue el máster doctor, presidente de Asuntos Internacionales del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México. El periodo preclásico comenzó de 2300 a.C. a 100 después de Cristo. Gracias a su producción hacían que se generara más población y eso creaba más aldeas. Una de sus características principales es que ellos fueron de los primeros que surgió la arquitectura y ellos construían casas y templos. Y una práctica que hacían muy comúnmente era la cerámica y se llegó a tal grado de perfeccionamiento que se llegó a manufacturar. Su economía era basada en la pesca, la caza y la recolección de frutos. En el aspecto social comenzó desde los cultos chamánicos hasta los cultos comunitarios. Después de ahí hasta llegar a la religión institucional. De 1200 al 600 a.C. lo más importante que pasó fue el surgimiento de la cultura madre, o sea, la cultura olmeca. El periodo clásico se desarrolló en el año 250 al año 600 después de Cristo, donde en su mayor apogeo llegaron a ser hasta 150,000 habitantes. En el periodo clásico la economía estaba basada en la agricultura, la pesca y la recolección. El término de este periodo fue entre el 750 y 850 después de Cristo. El término se dio porque los conflictos entre ciudades se hacían cada vez más frecuentes y la necesidad de los campesinos para cultivar más era mucha y eso los llevó a destruir grandes extensiones de selva y por eso mismo, pues, porque peleaban entre ellos, tuvieron muchos que emigrar a otras ciudades y así fue desapareciendo su cultura. El periodo posclásico se dividió en dos. En posclásico temprano, que fue del año 200 al 1200 después de Cristo, y el tardío, que fue del 1200 al 1521 después de Cristo. Se caracterizó por su orden social,
ya que el gobernante era un líder militar o religioso. Bueno, su política estaba regida por un sistema donde la religión gobernaba todo y las personas estaban allegadas a ella. Su base de la economía, como en los periodos anteriores, se basaba en la agricultura temporal y pues este periodo se caracterizó al final por la llegada de los españoles y esto fue cerca de la segunda década del siglo XVI. En este periodo se empezó a notar más el incremento sobre las clases sociales. Ya antes habían clases sociales, pero no se notaba mucho. Y en este periodo ya se empieza a notar más. La clase social más importante, se podría decir, era la sacerdotal, ya que eran los mediadores con los dioses. Después seguían los artesanos o los encargados del intercambio y hasta el último seguían los agricultores. Las clases sociales se pueden notar por medio de las estructuras. Los centros ceremoniales. En los centros ceremoniales de la época preclásica se basaban mucho, de las aldeas surgieron los centros ceremoniales, porque hubo un cambio tanto económico, político, social y hubo mucha tecnología, mucho avance tecnológico. El periodo clásico empezó en el año 250 después de Cristo y abarcó hasta el 600 después de Cristo. Como ya lo mencioné, hubo un tiempo donde había hasta 150,000 habitantes. En el aspecto religioso, ellos tenían una secuencia con la cultura olmeca. Ellos adoptaron varios caracteres de su religión. Ya había música, ya había danza, existían las flautas, los silbatos y las sonajas. En la religión, la figura que utilizaban mucho era la de las mujeres. Su diosa más importante era Tlazolteotl, que tenía relación con la luna y la tierra. Tenían otros dioses como Xochiquetzal y Jipe, que eran como dioses de la guerra. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, la pesca, la recolección de algunos frutos, y de las culturas más importantes en este periodo se encuentra la maya. Durante los últimos años del siglo XIII de nuestra era, los pueblos que se habían asentado en el altiplano central mexicano después del abandono de Tula muestran un proceso de florecimiento político y cultural. Se producen entonces numerosos testimonios de un ideal pan-mesoamericano, integrado esencialmente por mitos, deidades y cultos religiosos. Los diversos señoríos que se consideraron en aquel tiempo buscaron su deidad a través de estilos artísticos cuyo lenguaje visual les diera reconocimiento comunitario. Este proceso se inició con el predominio de Culhuacán y Tenayuca, al cual seguiría una sucesión de grupos conocidos en las crónicas históricas, como se habla náhuatl o tribus nahualtecas, cuyo origen se dio en el mítico Aztlán. Se trataba de xochimilcas, tlahuicas, tlaxcaltecas, huexcoticas, tepanecas, acolhuas y los matlacincas que hablaban otra lengua. Este periodo se caracterizó porque predominaba el militarismo en todos los aspectos de la vida. Las deidades principales eran patrocinadas por las conquistas de guerra. Los ritos más importantes eran la captura de presos y el sacrificio humano, la transformación en el eje rector de la paralela cotidiana. La organización política y social se estructuró a partir de jerarquías militares compuestas por hombres jóvenes que habían destacado por su firmeza y valentía. Volvemos con ustedes, chicos.